Adelante, ya se inició la grabación. Sí, ante todo, muy buenas tardes. A nombre de la... Perdón, un ratito. Buenas tardes, señores productores. Reciban un cordial saludo a nombre del Programa de Desarrollo Productivo Agrorural, Unidad Zonal Cusco, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del equipo de Rediagro. En esta oportunidad, primeramente, quiero dar la bienvenida y presentar a ustedes al jefe de la Unidad Zonal Cusco, al licenciado en Administración Mirko Iván Avendaño Quevedo, que en esta oportunidad nos acompaña, quien presentará al expositor y dará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes con todos los presentes en esta aula virtual. Un saludo especial a la ingeniera Sara Quispe, coordinadora de Rediagro, al ingeniero segundo José García Ramírez, jefe de la unidad de cadena de valor agrícola y ganadero. Un saludo también quiero transmitirles del director ejecutivo del programa agrorural, el economista Rogelio Guamaní, ¿no? Un saludo para todos los amigos productores que están presentes. Y bueno, dar inicio a este evento tan importante, esta charla tan importante que es el manejo de fibra post-esquila según la norma técnica de categorización y clasificación de fibra. Y aprovechar también para presentar al expositor, al magíster, médico veterinario zootecnista, Óscar Aragón Merma, profesional que viene desempeñándose como especialista en el manejo técnico del proyecto. Él es médico veterinario zootecnista con una maestría en prácticas de desarrollo y especialización en adaptación de cambio climático. Tiene amplia experiencia en el sector camélidos relacionados a la producción de alpacas, transformación y valor agregado de la fibra. Ha publicado libros como prácticas ilustrativas en la crianza de alpacas de color CPR que orientan al productor en la mejora genética de las alpacas, acorde a la organización de sus comunidades. Desde su formación ha brindado asistencia técnica en la producción de alpacas en diferentes regiones del país. Asimismo, impulsó la ganadería regenerativa con camélidos como una nueva estrategia de hacer ganadería, restaurando los ecosistemas alpaqueros. Por otro lado, ha promovido en comunidades alpaqueras la implementación de mini plantas artesanales y semi-industriales del procesamiento de fibra de la alpaca en tops, fieltros e hilos, experiencia en gerencia de proyectos de desarrollo rural con habilidades en planificación, presupuesto, sistematización, implementación de medidas de adaptación, mitigación frente a efectos del cambio climático, investigación y desarrollo de capacidades formativas. En todo caso, los dejo con el profesional mencionado. Yo creo que es un especialista con bastante capacidad y que va pues a compartir sus conocimientos que van a ser seguramente aprovechados por los amigos productores que están en este momento enlazados bajo esta mecánica de charlas virtuales. Muchas gracias. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En esta tarde soleada, el día de hoy me gustaría compartir dos aspectos. Un aspecto más técnico de la norma técnica en sí peruana del manejo de fibra en las áreas de categorización y clasificación, ¿no?, de fibra. Y una segunda presentación que me gustaría compartir, ya saliéndonos un poco de la normatividad, de las alternativas que podemos plantear para desarrollar nuestro sector camélidos. Entonces, eso implica algunos aspectos en la mejora genética, ecosistemas, comercialización, conjuntamente con un poco de transformación, vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, vamos adelante. A ver, voy a compartir mi pantalla un momentito. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Hola? Sí, es correcto, sí se puede ¿Sí? ver. ¿Puede Ok. darle ocultar, por favor, a la barra para poder ver todo? Ok. Muy Entonces, amable. adelante entonces. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco referente a al manejo de fibra post-esquila. Básicamente cuando ya tenemos los vellones
lo tenemos el vellón en tambores o tipo tambor para poder iniciar ya el proceso de valor agregado, ¿no? Y en esta oportunidad una de las fases de valor agregado es la categorización de fibra. Y esta actividad se realiza en el vellón, en un vellón entero. Entonces allí tenemos la norma técnica peruana 231-300 del 2014, que es la que rige actualmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de la norma técnica? Bueno, establece las definiciones, ¿no?, para el manejo de la categorización y los requisitos de una fibra de alpaca en vellón entero, el cual es rotulado y envasado, ¿no? Y así hay otros métodos también para poder verificar sus requisitos. O sea, la norma técnica se complementa con otras, ¿no?, para garantizar efectivamente que la categoría identificada por una maestra calificada pueda ser la real. Bueno, básicamente el campo de aplicación, esta norma técnica peruana se aplica en el vellón entero, como les había comentado. Entonces, nosotros en nuestro país tenemos las dos razas, ¿no? La raza Suri y la raza Huacaya, que están ya bien definidas, las cuales las podemos encontrar en campo, ¿no? Bueno, algunas definiciones respecto a la fibra de alpaca, ¿no? La fibra básicamente es toda, vamos a decir, es aquello que recubre al animal. En este caso vendría a ser todo el conjunto de fibras, que es el vellón, que cubre a los animales, en este caso a las razas Huacaya y Suri. Entonces, encontramos diferentes colores alrededor de 22 tonalidades que van desde un negro chillo, vamos a decirlo, hasta un blanco, ¿no? Un blanco nevado. Entonces, ¿qué es el proceso de categorización? Bueno, básicamente es el proceso de calificación del vellón, basado en su contenido de calidades superiores y calidades inferiores. Más adelante vamos a hablar del tema de clasificación, donde vamos a identificar las calidades superiores y calidades inferiores, ¿no? Además, tomamos el criterio para la categorización, la longitud de mecha y el color. Este proceso se efectúa manualmente mediante la inspección visual y al tacto. Bueno, por una maestra especializada, certificada, ¿no?, para estos procesos. Sin embargo, el día de hoy, o en la actualidad, hay un equipo del sector, de la parte de tecnología, que está desarrollando un equipo que va a permitir el manejo, la categorización y la clasificación de la fibra bajo un sistema, un equipo que pueda identificar y medir el diámetro de fibra, etcétera, ¿no? Eso seguramente más adelante lo van a compartir otros compañeros que están desarrollando estos equipos. Bueno, así mismo en el vellón encontramos las bragas, y las bragas básicamente es la fibra que se encuentra en el contorno del vellón. El contorno del vellón se encuentra, o sea, las partes laterales. En esas áreas son las zonas donde se encuentran fibras gruesas, ¿no? Entonces tenemos también la mecha, que es una porción de la fibra de alpaca que están unidas por su extremo, por una punta, por un ápice. Seguramente ustedes al poder abrir el vellón han identificado unas puntas del lapicero. Entonces una punta del lapicero es una mecha, ¿no? Es su inicio de una mecha, ¿no?, que se encuentran aglutinadas. Bueno, otra de las características para la calificación de la categorización de fibra es la longitud de mecha. Bueno, que básicamente se obtiene al medir la mecha natural sin estirar ni alterar el rizo de las fibras. Entonces, cuando nosotros hacemos la esquila no debemos hacer el estiramiento, sino hacer una medición en la base, ¿no?, para poder determinar la longitud de mecha. Bueno, definimos qué son calidades superiores. Básicamente, en el tema de categorización, es el grupo de calidades cuyo micronaje es menor o igual a 26 micras. Y su longitud de mecha es mínimo 6.5 centímetros, ¿no? Y las calidades inferiores es el grupo de calidades cuyo micronaje es mayor a 26 micras y su longitud mínima es de 7 centímetros. Asimismo, cuando hacemos la calificación de los vellones, en el proceso de categorización encontramos vellones canosos, donde puede haber canas de otros colores.
un color LF, beige, ¿no? Encontramos en los vellones blancos. O en los vellones negros encontramos canas blancas, ¿no? Y básicamente son debido a procesos de mejora genética que se requieren limpiar, ¿no? En este caso. Y el vellón pintado básicamente es aquel que dentro de su color básico tiene concentración de fibras de otros colores, ¿no? Entonces, como había mencionado, la categorización, para acreditar la calidad de la fibra de alpaca en el proceso de categorización, se tienen otras normas técnicas que dan apoyo o soporte, ¿no? Por ejemplo, la fibra de alpaca en vellón, que básicamente son las categorías, la extra fina, la fina, la media y la gruesa. Tenemos la fibra de alpaca clasificada, también. El muestreo de fibra en alpaca vellón, análisis de diámetro de fibra, que son otros ensayos que tienen su norma técnica que permiten garantizar la calidad de la fibra. Entonces, para la categorización de la fibra de alpaca en vellón, se debe tener en cuenta algunos criterios. Primero, bueno, las razas, vellones de Huacaya y Suri, ¿no? Asimismo, la calidad de la esquila. ¿Qué tipo de esquila vamos a hacer? ¿Vamos a hacerlo a tijera? ¿Va a ser electromecánica? O como hace muchos años lo hacíamos con cuchillo, ¿no? Había esas experiencias de hace muchos años. Aunque en ciertas zonas de nuestro país aún lo practican, ¿no? El embellonado básicamente es la presentación del vellón, es hacer un embellonado tipo tambor que nos permita o nos facilite el manejo de la fibra. En este caso, agarramos el vellón, la cara donde hemos hecho el corte, cara con cara, cerramos el vellón, agarramos el cuello, empezamos a hacer una breve torsión y agarramos la parte posterior del manto y empezamos a embellonar. Y la zona del cuello que hemos torcido un poco, le empecemos a envolver el tambor. Más o menos como acá mi figura, ¿no? Esta es la parte del cuello, se ha puesto ambas caras cortadas o esquiladas, se pone, y se empieza a hacer el tambor y con el cuello hacemos como una torsión, un torcido para poder envolverlo y atarlo, ¿no? Ahora, en los vellones también encontramos algunos, vamos a decir, manchas, ¿no? Hay vellones que tienen manchas o son colores enteros, canoso, pintados, entonces la maestra, en este caso la categorizadora, va evaluando o va calificando el vellón de acuerdo a esas características también. Entonces, tenemos esta tablita donde encontramos las categorías, en este caso de vellones de alpaca o de fibra de alpaca. Tenemos la extra fina que tiene alrededor de 70 a más calidad de fibra, ¿no? Un 70% más de contenido de calidad y calidad inferior un 30% o menos, con una longitud de 65 milímetros, que vendría a ser unos 6.5 centímetros, y color entero. Tenemos la categoría fina, que tiene entre 55 a 69% de calidad superior y 45 a 31 de calidades inferiores. La categoría semifina, de 40 a 54% de calidad superior de fibra y calidad inferior de 60 a 46%. Y la gruesa, menos de 40% de calidad superior y calidad inferior más de 60%. Y básicamente la longitud de mecha mínima es de 7 centímetros. A nivel de la semifina y gruesa, el color, bueno, hay color entero y canosos. En caso de la gruesa, el color entero, canoso y pintado va entrando a esta categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos es la aplicación práctica de la categorización? Entonces, acá les muestro unas figuras. Toda la parte del lomo, dorso, las lumbares y los flancos laterales o la parte costillar medio y su extremo, es toda esa zona central, en esta zona, que básicamente le vamos a llamar el vellón propiamente dicho, el manto. Aquí se encuentran las calidades superiores a 70%. Cuanto más grande esta área, implica que hay un proceso de mejora genética, el vellón
tiene más calidad, más finura, más rizo, mejor carácter, entonces implica que hay mayor cantidad de fibras superiores, ¿no? A más de 70%. Y la parte extrema, las áreas de las bragas, ya acá vamos a ver patas, pecho, todo eso se encuentran en las calidades inferiores. ¿Y cuáles son esas? Bueno, vamos a decirlo, la gruesa, por ejemplo, ¿no? Se encuentra. Este, por ejemplo, vendría a ser un vellón extra fino. Un vellón extra fino, ¿no? Luego tenemos el vellón fino. Como había mencionado, la calidad superior va entre 55 a 69%, que básicamente es esta área del manto, ¿no? Entonces, como ven acá, va reduciéndose la calidad superior y va aumentando la calidad inferior. Entonces, esto se puede ver a diferentes factores de manejo, del empadre, del tipo de empadre que está realizando la familia criadora de alpacas, si está haciendo un empadre descontrolado, vamos a decirlo, o está haciendo un empadre controlado, dirigido, ¿no? Que los animales más finos se cruzan entre finos, ¿no? Tenemos el vellón semifino, si se dan cuenta, el manto se va reduciendo y la calidad superior va disminuyendo, ¿no? Y las calidades inferiores se van incrementando, ¿no? Van subiendo a la parte ya de costillar medio, ¿no? Y el vellón grueso, bueno, tiene calidad superior, pero menos de 40%. Y aquí sí encontramos más calidad inferior. Bueno, básicamente la época de esquila se hace en las comunidades, en organizaciones o asociaciones de noviembre a marzo. Como ya mencionaba, una esquila manual a tijera o una esquila mecánica. El doblado del manto, ¿sí? Se hace cara con cara. Luego se hace el embellonado tipo tambor. Y tenemos los vellones extra fino, fino, semifino y gruesa. Básicamente, 4 categorías para un sistema de acopio que está orientado principalmente a vender la fibra categorizado a la industria. Hasta ahí llega. Bueno, la comercialización de la fibra, bueno, se hace el pesado de los fardos o sacos, se hace el almacenamiento y, bueno, la articulación comercial organizada desde las comunidades o asociaciones existentes en nuestra región, ¿no? Bueno, clasificación de fibra. La clasificación de fibra de alpaca ya es en vellón. La norma técnica peruana es la 231-301-2014. Este aspecto del manejo de fibra en el tema de clasificación es sumamente importante. ¿Por qué? Me gustaría diferenciar 2 cosas acá esenciales. Desde el punto de vista de generar mayores ingresos para la familia, desde el punto de vista de tener la fibra y comercializarla y venderla y que te paguen lo que vale el mercado, hay una diferencia muy importante. Si ustedes dan un siguiente paso, que es la transformación, tenemos que trabajar con fibra clasificada. ¿Por qué fibra clasificada? Porque ahí vamos a obtener calidades, las calidades superiores más específicas de acuerdo a micraje. Y la categorización es un trabajo extra. O sea, ¿qué significa? Si yo transformo, me ahorro tiempo categorizando, o me ahorro el tiempo de hacer la categorización, sino me paso directamente a la clasificación. Ya no hago categorización. Entonces, ese es un aspecto muy importante. ¿Cuál es el objetivo básicamente de la norma? Bueno, la norma técnica establece las definiciones, la clasificación por grupos de calidades, sus requisitos y el rotulado en los envases de la fibra de alpaca. Así también se determinan los métodos de muestreo y los métodos de ensayo para verificar los requisitos. El campo de aplicación de la norma técnica se aplica a la fibra de alpaca por calidades y colores, ¿no? Algunas definiciones antes de pasar cada una de las calidades, ¿no? La fibra de alpaca, bueno, como les había mencionado anteriormente, es la fibra que cubre a la alpaca, que proviene de 2 razas, la huacay y la suya. Estas razas tienen aspectos diferentes y presentan
diferentes colores, ¿no? Las 22 tonalidades y sus combinaciones. Sin embargo, algunos autores e investigadores han encontrado alrededor de 26, 27 colores, ¿no? Tonos de color. ¿Y qué es la clasificación? Básicamente es la separación, o es el proceso de separación y selección de las fibras del vellón por rangos de finura, longitud y color que determinan las calidades. Entonces, básicamente, tienes el vellón entero. Al tener el vellón entero, empiezas a fraccionar el vellón. Empiezas a retirar una calidad 1, calidad 2, calidad 3, calidad 4. ¿No? Vas separando el vellón. Entonces, para este proceso, para ambos procesos se requiere una planta de clasificación y categorización. Un local con áreas acondicionadas que nos permite el trabajo manual para la separación de la fibra de alpaca por calidades y colores. En este proceso lo que se realiza, básicamente, es acopiar la fibra y pasar fardo por fardo, de acuerdo a las categorías que se han identificado, y empezamos a separar el vellón por calidades. Entonces, este proceso de clasificación se realiza principalmente por la finura, que es el diámetro o grosor de la fibra, expresado en micras o micrones. Entonces, ahí tenemos grupos de calidades. ¿Cuáles son esos grupos de calidades? Entonces tenemos el primer grupo sería la alpaca baby. Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 20.1 micras a 23 micras y su longitud promedio mínima es de 6.5 centímetros, ¿no? Tenemos la alpaca fleece, que es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 23,1 micras a 26.5 micras y su longitud mínima es de 7 centímetros. La norma técnica en años anteriores ha sido actualizada, donde se incorpora ya la alpaca super baby, que es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango menores a 20 micras y su longitud promedio mínima es de 6.5 milímetros o 6.5 centímetros, mejor dicho, ¿no? Aquí me gustaría detener y hacer algo de reflexión. De acuerdo a estudios que se han realizado en nuestra región, incluso en la región de Puno, Arequipa, ya se han encontrado animales con calidad de fibra alrededor de 15, 16, 17 micras, 18 micras. Y la pregunta es, ¿dónde entran estos animales? ¿En qué clasificación? Porque es muy animales de alta calidad en fibra, con factor de confort sumamente alto. Entonces, habría que analizar y plantear cómo se podrían diferenciar esto. Más adelante voy a comentar una forma de diferenciar y que los criadores puedan acceder a un mejor precio por esa fibra, ¿no? Seguimos. Tenemos la alpaca medium fleece, es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 26,6 micras a 29 micras y su longitud mínima es de 60 milímetros o 7 centímetros, ¿no? Tenemos la alpaca guarizo, es el grupo de calidad de fibra que su finura va de 29,1 micras a 31,5 micras y una longitud de 7 centímetros. Tenemos la alpaca gruesa, de finura de 31,5 micras y su longitud promedio mínima es de 7 centímetros. Luego viene la alpaca corta, que es un grupo de calidades de fibra de alpaca cuya longitud promedio es menor a 5 centímetros. La alpaca MP, que es un grupo de fibra construida por fibras cortas y gruesas que están deterioradas, que han sido en contacto con el sol, con el suelo, entonces son fibras que están ya deterioradas, ¿no? Asimismo, podemos encontrar en la fibra otros componentes como la grasa, una grasa natural producida por las glándulas sebáceas del animal que permiten darle el lustre o el brillo, ¿no?, que tiene como cualidad la fibra de alpaca. Asimismo, encontramos otras impurezas como la copa, que básicamente es una impureza vegetal constituida principalmente por paja. También encontramos la carca, que son mechas endurecidas
por impregnación con grasa, excrementos, orines, sangre y lodos. Y que para el proceso de mejoramiento o de transformación tenemos que retirar, ¿no? Además, en los vellones encontramos tierra, que es que básicamente por esa característica o comportamiento del animal en su hábitat, se revuelca, ¿no? Y empieza a ingresar tierra. Otro de los aspectos es el taco, que la fibra contiene tierra o arcilla de color. Y generalmente los productores utilizan el taco para marcar, ¿no? Además de ello, otro tipo de impureza que es la pintura, que está impregnado en las fibras. Y eso causa problemas durante los procesos de transformación de fibra, ¿no? Otras impurezas que se pueden encontrar, bueno, elementos sólidos extraños al animal, como fibra de otras especies, que no son de alpaca, cuero, rabo, sangres, fibras sintéticas. Esas fibras sintéticas principalmente de los costales. He encontrado en el hilo así, hilos de saquillo o de costal, largos, ¿no? Que contaminan en el proceso de transformación hacia el hilo, ¿no? Bien, la clasificación, básicamente, este trabajo se realiza por principalmente mujeres, ¿no? Maestras especializadas en el proceso de separación. Ellas aplican la clasificación teniendo en cuenta 3 aspectos. 1 por la finura, 2 por la longitud, 3 por el color. Por la finura, básicamente, es una selección manual de acuerdo al micronaje, la sensibilidad de las manos o los dedos para poder identificar, y también trabaja la visión, ¿no? La visión. Y este aspecto requiere una buena iluminación para poder diferenciar las calidades, ¿no? Luego la longitud, de hacer una selección manual por la longitud de mecha, porque aquí es muy importante este aspecto de la longitud de mecha. Para el procesamiento de la fibra, por ejemplo, requerimos un mínimo de longitud de mecha de 7 centímetros. Y una alpaca en un año puede lograr ese mínimo, tranquilamente, puede crecer alrededor de 11 a 12 centímetros por año, ¿no? Ahora, por el color, la selección manual y visual para identificar las tonalidades de color básicos, los colores naturales que nos permitan identificar y juntar aquellos colores que tienen un parecido, por ejemplo, ¿no? Porque siempre van apareciendo algunos tonos que son bien, bien raros, vamos a decirlo, ¿no? Encontrarlos. Y tenemos que darle un sitial. Entonces, tenemos algunos códigos para la identificación de colores. Por ejemplo, el color blanco con una B, el color beige con una LFX, color vicuña claro con LFY, el vicuña oscuro con la LFZ, el café claro con CC o doble C, café oscuro marrón, hablamos del COM, café oscuro negro, CON, el negro con N, ¿no? Encontramos así, ¿no? Colores canosos, por ejemplo, blanco manchado claro, entonces así escribimos, ¿no? Blanco manchado claro, una BMC, blanco manchado oscuro, BMO, negro manchado, NM, gris claro con canas blancas, ponemos gris C o GC, gris plata canoso, ¿no? GP, gris oscuro, GO. Y colores indefinidos, bueno, son los colores indefinidos oscuros y claros, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente las 7 calidades. Tenemos la Super Baby, la llaman también Royal, Imperial, le están llamando. Tenemos la Baby con BL, conocida, la Fleece, FS, la Medium Fleece, MFS, Guarizo HZ, Gruesa GR y la Corta MP. Aquí más bien tendríamos que analizar como sector de cómo posicionarnos un poquito más en el mercado. He tenido mucha interacción con clientes que fuera del país no venden como la mayoría, bueno, los que me han comentado, ¿no? Supongo que hay otros que sí lo comercializan la fibra de alpaca en la calidad baby o super baby. Hay un segmento poblacional que cuando le dices, este es fibra baby, tiene mucha sensibilización con el animal, se identifica y dice, no, ¿cómo es posible que a un bebé le puedan quitar su fibra?
Entonces, como que eso es una barrera para seguir creciendo. Entonces, ahí analizar si podemos cambiar tal vez la nomenclatura de esto, ¿no? Porque, bueno, yo me he contactado con algunos clientes en Canadá, por ejemplo, ellos no venden como baby, sino dicen extra calidad fina o calidad 1, así lo venden, ¿no? Así lo comercializan, ¿no? Nosotros acá seguimos con baby, ¿no? Porque incluso acá en la ciudad de Cusco, los que venden prendas, venden productos de fibra alpaca, no, es baby alpaca, ¿no? Ay, pobrecita la alpaquita, ¿no? Le han quitado todo su fibra. Pero sin embargo, habría que analizar ese punto, ¿no? Haciendo más estudios, ¿no? Entonces, aquí tenemos las calidades superiores, bueno, la calidad superior baby, la calidad superior super baby y la calidad superior fleece. Y las calidades inferiores, bueno, medium fleece, guarizo, gruesa y la corta MP, ¿no? Y básicamente tenemos los grupos de calidades que les había mencionado. Y a partir de esto, tenemos un cuadro que básicamente nos muestra las calidades superiores y calidades inferiores. Alpaca Super Baby, igual o menor a 20 micras, una longitud de mecha de 65 milímetros, porcentaje de humedad 8, sólidos minerales, porcentaje máximo 6, grasa máxima 4. Entonces, básicamente, todo este análisis cuantitativo que se tiene que hacer en un laboratorio, ¿no? Alpaca Baby de 20.1 a 23 micras, longitud mínima 6.5 centímetros, humedad en porcentaje máximo 8, sólidos minerales en porcentaje máximo 6, ¿no? Grasa máxima en porcentaje 4. Luego tenemos la alpaca fleece, que el rango de finura es básicamente 23,1 a 26,5 micras de diámetro. Tenemos la alpaca medium fleece, que su rango de finura va de 26,6 a 29, y su longitud de mecha mínima es de 7 centímetros. Tenemos la alpaca guarizo, que es de 29,1 a 31,5. La alpaca gruesa, más de 31 micras o 31.5 a más micras. Y bueno, la alpaca corta, que pueden ser gruesas, ¿no? Y básicamente, en general, la humedad en porcentaje máximo es de 8, en sólidos minerales en porcentaje máximo es 6 y en grasa máximo porcentaje es 4. Entonces, a partir de nuestra FIO, pues, se pueden desarrollar ciertos productos de esta calidad que pueden ser lucidos a nivel internacional con fibra de alpaca, ¿no? Son prendas hechas en nuestra región por diseñadores que utilizan la fibra de alpaca ya procesada en hilo, ¿no? En producto intermedio, en hilo, ¿no? Y hacen la confección de estos productos. Bueno, hasta ahí la primera parte de nuestra presentación. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. De lo contrario, me gustaría compartir una segunda presentación con ustedes, que básicamente tiene que ver mucho con lo que es las calidades y la mejora genética y su valor agregado. No sé si tienen alguna pregunta o lo dejamos para el final. Como usted desea, ingeniero, hay una mano levantada. Si usted desea escuchar en este momento alguna consulta, nos indica. Lo dejamos para el final mejor. Bien, está bien. Entonces, por favor, con todos, al finalizar, el ingeniero va a poder atender sus consultas. Si gusta, pueden escribirlas y así las vamos guardando para el final. Muy amables. Ok, gracias. Bueno, yo quisiera compartir en este momento información referente a qué es lo que podríamos avanzar para poder mejorar la calidad de vida de familias alpaqueras, por ejemplo, ¿no? Mejorar sus ingresos. Y eso implica que nosotros empecemos a plantear estrategias para poder mejorar la situación en campo, ¿no? Y una de ellas es la mejora genética de alpacas, pero vinculado a procesos de valor agregado
en función a demanda, mercado. Tenemos una problemática muy amplia en el sector, ¿no? Los bajos índices productivos, débil organización, poca incorporación de tecnología, dispersión geográfica. Tenemos los programas de mejora genética no están todavía bien implementados, fortalecidos, ni los registros genealógicos de alpacas y llamas. Existen problemas sanitarios, enterotoxemia y otras enfermedades, degradación de pasturas, o sea, la disminución del piso forrajero para los animales. Hay poca credibilidad en los líderes, poco desarrollo de mercados. De mercado me refiero a comercio justo, o sea, que te paguen con justicia o un precio justo por tu producto, ¿no? La industrialización, bueno, básicamente la industria a espaldas del productor, poco acceso a capacidad y asistencia técnica, es limitado, escasa infraestructura productiva para el manejo adecuado de la fibra. Bueno, limitada comunicación y electrificación y saneamiento y vivienda en las zonas, no hay energía, no hay carreteras adecuadas, y si hay una carretera está en pésimo estado, que uno lo dificulta sacar el producto de la zona, lo cual se traduce en problemas de pobreza. Ya aterrizando un poquito más la problemática a nivel de producción de alpacas, a nivel de comunidades y parcialidades, nacimientos de crías en fechas no programadas, van naciendo a veces en junio, julio, en una época no adecuada. Nacimiento de crías manchadas, nacimiento de animales con malformaciones genéticas, pronatismo, ojos arcos, polidactilia, hipoplasia testicular, entre otros, ¿no? Bajos índices de fertilidad y natalidad. No existe óptima utilización de los reproductores. Avance en la mejora genética de majadas lento. Ausencia de registros técnicos que certifiquen los antecedentes de los animales sobresalientes. Pérdida de características deseables en la majada. Talla, finura, densidad de vellón, escasez de reproductores de alta calidad. Engrosamiento de la fibra superiores a 28 micras. Desaparición de colores en alpacas. Y ahora que últimamente la tendencia es a usar colores naturales, pero sin embargo nuestra población de alpaca está blanqueada, la mayoría, ¿no? Disminución de la población de alpaca suri, son algunos problemas que identificamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podríamos hacer? Y ahí vamos a presentar tal vez algunas alternativas que se podrían implementar, ¿no? Por ejemplo, la mejora genética de alpacas, que nos permitiría un aumento de la producción, más calidad de fibra, finura y densidad, mayor disponibilidad de reproductores identificados, con pruebas de progenie, pruebas de ADN, etcétera, etcétera. Desarrollar el mercado, o sea, empezar a comercializar por calidad, porque actualmente aquella alpaca o aquel productor que tiene calidad de fibra está comercializando al mismo precio que una familia que no ha mejorado nada en su hato alpaquero. O sea, tú vas al mercado, te pagan tus 15 soles la libra, sea fino o sea grueso, así en brosa. Y eso va en contra del productor, que debemos impulsar el desarrollo o desarrollar un mercado que empiece a pagar por calidad y peso. De esta forma, mediante los sistemas de acopio, empezar a identificar lotes de fibra o fardos de fibra por micraje. Eso implica la incorporación de tecnología, ¿no? Vender, licitar lotes de 16 micras, de 18 micras de animales registrados, por ejemplo, ¿no? Y además impulsar el comercio de reproductores registrados, con registros genealógicos que nos permitiría garantizar el proceso de mejora genética en la calidad de fibra y otras características. Y un tercero, el valor agregado, que básicamente desarrollar organización, colocar equipamiento tecnológico y empezar a darle transformación a la fibra de alpaca. Al menos con los productores, empezar con la clasificación, llegar a tops y tal vez a hilos. Eso podría revertirse en la mejora de ingresos de los productores, siempre y cuando exista esa organización que aún está débil, porque ya tiene que tener un enfoque más empresarial, más de mercado, que nos permita gestionar todo un negocio, vamos a decir, negocio, básicamente negocio, ¿no? Entonces, mejora genética, determinación del tipo de animal a criar. ¿Cuál es el objetivo de su mejora? Vamos a plantear un objetivo de mejora
de la calidad de animales desde nosotros o desde mercado. ¿Qué quiere mercado? Quiere fibra o vellones de calidad alta o calidades superiores, que tengan un alto factor de confort y un bajo factor de picazón, ¿no? Que no pique, eso es lo que están buscando. Ahora están buscando también colores naturales, el negro, el gris, el color vicuña o el F, X, ¿no? O Y, están buscando. Entonces, tenemos que empezar, en base a información, utilizar nuestros criterios de selección a aplicar. ¿Qué voy a mejorar? Luego, implementar un diseño de apareamiento de animales seleccionados o identificados, pues el empare controlado dirigido, y si hay tecnologías reproductivas o la biotecnología reproductiva, como transferencia de embriones, tendríamos que empezar a impulsar más esto, ¿no? Bueno, un programa de mejoramiento genético basado en registros genealógicos que nos permita valorar la calidad de los animales para aumentar el valor de los reproductores y aumentar el valor de la calidad, el valor de la fibra en este caso, ¿no? Y aquí hay un aspecto muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Es la mejora de la producción, pero basado en el ecosistema. Actualmente en nuestra condición, estamos en este proceso de que nuestras praderas, el acceso al agua, se estén degradando cada vez más. Y eso implica utilizar ciertas estrategias que nos permitan planificar nuestra producción, pero restaurando el ecosistema, ¿no? Implementando un pastoreo planificado, respetando los tiempos de recuperación del pastizal y tiempos de pastoreo, donde tengamos que tener una área o un hato o una propiedad ordenada, ¿no? Con caminos, sistema de riego, canchas de pastoreo, infraestructura productiva, en ese horizonte empezar a planificar el desarrollo del predio. El segundo punto es la diversificación de mercados. Entonces la pregunta iba, ¿para qué voy a hacer mejoramiento genético si cuando yo voy al mercado me pagan lo mismo que uno que no hace mejoramiento genético? Entonces, empezar a dinamizar el mercado de fibra clasificada para generar incentivo en la mejora genética del productor, ¿no? Así aumentar esos ingresos por la venta de fibra por calidad. Y fortalecer nuestra norma técnica de clasificación, darle más apertura a ciertos lotes de calidad que se tiene identificados, ¿no? Vellones de 16 micras, 18, 19, todo esto. Entonces, un acopio, sí, con maestras clasificadoras, pero incorporando ya la tecnología de evaluación de diámetro para poder plantear lotes de fibra de calidad, ¿no? Y estos lotes sean licitados para que en el mercado sean mejor valorados y eso sea retribuido al criador por su actividad productiva en la mejora genética de sus animales, ¿no? Entonces requerimos, si nosotros hacemos en la acopio, seguramente aquellos que han participado en el acopio y han hecho clasificación, podemos observar que las calidades superiores son menores comparados a las calidades inferiores. Entonces, en algunas regiones, por ejemplo, Huancavelica, Ayacucho, incluso Cusco, tenemos más calidad inferior que calidad superior. El rendimiento de las calidades por animales está bajo, vamos a decir, bajo en calidades superiores. Entonces necesitamos incrementar la calidad superior. Y eso se logra a través de la mejora genética, el manejo, la condición alimentaria, sanitaria y otros aspectos que condicionan eso, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos avanzar a la producción, ya sea artesanal, semi-industrial o industrial. Y en ese camino podremos definir qué productos intermedios podríamos producir en una primera fase, que pueden ser fibra lavada, fibra cardada, fibra peinada o hilo, para tal vez en un siguiente paso empezar los productos terminados, ya sea prendas textiles, fieltros y entre otros productos
que se pueden desarrollar. Y en ese campo me gustaría compartir que la tecnología para la transformación de fibra de alpaca en nuestro país la estamos desarrollando. Estamos actualmente desarrollando esta tecnología. Yo voy a mostrar algunos equipos semi-industriales, ¿no? Por ejemplo, esto que es una sacudidora, ¿no? Es que te ayuda, te hace más competitivo, ¿no? Y va retirando el polvo, la paja, ¿no? O una abridora, ¿no? Una abridora que te permite reducir la longitud de mecha. A veces muchos criadores tienen la fibra, o no la esquilan, 2 años, 3 años, y cuando lo esquilan, una fibra largaza. Y el proceso de transformación, uno empieza a tener problemas, ¿no? Es una escarminadora, ¿no? O una lavadora, también tecnología cusqueña, vamos a decirlo, ¿no? Una lavadora ya diseñada para 400 kilos de fibra, que se puede utilizar. Entonces, o sea, la idea es que empecemos a pensar de manera organizada y dar aquel salto tecnológico, porque el mercado hay, y hay un mercado grande que tiene que cubrirse, ¿no? Pero para eso necesitamos tecnología, necesitamos recurso humano capacitado y necesitamos calidad de producto, ¿no? Acá otra lavadora, este tipo tambor. O una cardadora, esta es una cardadora antigua, de mecha corta, ¿no? Donde sale la fibra cardada, ¿no? O tenemos una cardadora más pequeña, que esta ya se está haciendo en el país, ¿no? Que nos va a permitir uniformizar la fibra, ¿no? Para obtener la fibra cardada. Y otros productos o equipamientos que necesitamos para hacer el peinado, prepeinado y preparación de tops, ¿no? Y posterior a los tops, un hilado artesanal ya mejorado con un equipamiento de una hiladora tipo torno que te permite ser más eficiente, más competitivo en el mundo artesanal. O una hiladora, también ambos tecnología ya peruana, cusqueña, que te podría ayudar a ser más competitivo, ¿no? Y bueno, finalmente al lado derecho en esta imagen, una hiladora de la marca Ramel italiana, ya mucho más desarrollada, ¿no? De varios números de usos para hilo, ¿no? Y otros sin fin de marcas de equipos de cardado o de procedimiento de fibra, como la Ramela, la Philips, la Trust, que es alemana, o la Mini Mills de Estados Unidos, que son equipamientos que existen. Y bueno, y dentro de los procesos de creatividad que se encuentran, por ejemplo, los amigos australianos están utilizando a la alpaca como protector contra los zorros, ¿no? Las alpacas van acompañando, realizan un manejo y esta se encarga de cuidar a las ovejas. Una forma de utilizar la alpaca, ¿no? Para el beneficio de la actividad productiva. En Australia, en este caso, ¿no? Bueno, hasta ahí, muchas gracias. Ahora sí podemos conversar. Ingeniero Sara, por favor. Muchas gracias, doctor, por toda la exposición. Ha sido, creo, de verdad impresionante las cosas que hemos visto en cuanto a las iniciativas que en Cusco se vienen dando y las propuestas que ha planteado. Han sido, creo, muy claro para todos. Hay mucho que hacer en este campo. Y bueno, esta es la oportunidad para que puedan levantar la mano y participar o escribir su pregunta en el chat de la sala para que puedan ser atendidos. Había una mano levantada hace un momento, pero lo han bajado. No sé si ahora desea formular su pregunta, por favor. Sí, aquí hay una pregunta del compañero Calmix. Dice, ¿puede precisar cómo es que algunas regiones tienen rendimientos bajos? Bueno, por ejemplo, una de las regiones de rendimiento bajo es Huancavelica. No va a generalizar toda la región Huancavelica. Voy a focalizar, por ejemplo, en la zona de Pilpichaca, por esa zona.
Ahí realizamos un sistema de acopio, donde encontramos rendimientos de la fibra de alpaca, donde encontrabas calidad superior, hablamos de un 40%, y calidad inferior 60%. Entonces, es un rendimiento bajo. Nosotros para Transarrollo queremos 80% calidad superior, o 90%, lo más que podamos, y calidad inferior, que serían las gruesas, menos, porque la calidad superior se valora mucho más en el mercado, y eso se traduce en mejor ingreso para los productores alpaqueros, cuando empiezan a clasificar la fibra o empiezan a dar valor agregado a la fibra, ¿no? Y ahora hay un aspecto muy interesante que está sucediendo. Y creo que hemos entrado en la época o en un momento donde tenemos que dar ese salto tecnológico, y lo estamos haciendo. Hace 3 años yo trabajé en Huancavelica, Ayacucho, y en las comunidades de Vinchos, Parte Alta. Estamos ahí, comunidades como Minas Corral, Guairacasa o Cairamayo, implementamos mini plantas de procesamiento. Esos criadores están ya articulándose al mercado de manera organizada y están pidiendo fibra clasificada. Y ellos mismos se han dado cuenta que en su hato la calidad de fibra que tienen es bajo, por ejemplo. Ahora, con las pequeñas mini plantas que se están aperturándose, por ejemplo, en Cusco tenemos alrededor de 4, 5, 7 mini plantas pequeñas que están en semi-artesanal a semi-industrial, que son un poquito más competitivos ahora. Y las plantas que se están aperturando, ¿no? Con equipos Ramela, como en la Corani, en Marañón va a haber uno, o allá en Huancavelica, que hay uno en la universidad, o la que están pensando en Santa Lucía. Entonces, una vez que esté empezándose a generar pequeños transformadores con pequeñas plantas a nivel del país, entonces ahí tenemos que empezar a desarrollar el mercado de comercialización, pero por calidad y peso, porque se va a requerir trabajar. Y eso está vinculado directamente a la mejora genética de las alpacas. Entonces tiene que trabajar de manera articulada, ¿no? Hola, hola. Bien, gracias. Muy amable. No sé si alguien más desea levantar la mano o escribir su consulta. No tenemos más consultas en la sala. Sí, adelante, Rildo. Puede abrir su micrófono, por favor. Adelante, mi amigo Rildo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Rildo Wilcomo, por aquí. Hola, Rildo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, bueno, principalmente sí hubiera sido interesante tocarlo tema por tema. Se entiende que estos espacios son para poder socializar tanto lo que viene, entiendo lo que viene haciendo también un poco de lo rural, como también cada uno desde en las etapas donde hayamos podido trabajar, poder aportar algún punto o algún criterio o alguna experiencia desde ese enfoque principalmente, más que hacer críticas o preguntas. Entonces, solamente sí hubiera sido también interesante tocar, una cosa es la norma técnica y una cosa es lo que se comercializa como fibra clasificada real, Así es, y el cual no es lo que indica la norma técnica. así es. Segundo punto, el cual no se ha tocado en la ponencia. Así sería interesante siempre socializar a los productores que tal vez eh, eh, en la práctica es distinto. Sí. Tanto lo que es la denominación de las calidades, los lotes de calidades de cada uno, el tema de los X, el tema de... y una cosa que también no debemos mezclar, que sugiero, el tema de una cosa es tratarlo a nivel artesanal y otra cosa es clasificar para la industria, lotes grandes. Su consumo, muy bien, ¿no? Que se impulse el tema del tema artesanal, porque es una forma de encontrarle mayor valor agregado o mejores ingresos, pero tampoco consume toda la fibra que tenemos. O su consumo
es aún bajo a la cantidad de lotes que podamos tener netamente si es que hacemos acopios comunales y todo lo demás. Entonces, ese sería también un punto a poder sugerir de que eh, se tenga que siempre diferenciar, puesto que eh, implica mucho, ¿no? Claro, a nivel artesanal se logra conseguir mayores márgenes, pero ¿cuánto consume, no? ¿Es una alternativa? Sí, pero también el otro grueso es dirigido netamente clasificado hacia la industria. El otro punto a poder, bueno, son tres distintos puntos que se ha tocado, por el cual cada uno tenía sus peculiaridades para poderlo discutir o socializar más que todo, todos aportar, y se fue todos en bloque, ¿no? Sí, El lindo. cual de todas maneras se genera más, es eso principalmente, siempre sugerir en el slide antes de entrar al clasificado, eh, siempre recalcar, ¿no?, el tema del uso de las parihuelas u otro material que pueda. Muchas veces cuando almacenamos en campo, pues a veces la humedad cuando está directamente los sacos de yute en el piso, pues a veces pega la humedad, el cual llega hasta a malograr la fibra, ¿no? Siempre esa recomendación. Y el otro tema eh, que también este rato tenía, eh, el tema de cuando mencionó de que cuando clasificamos saltamos el tema de categorizado, el cual en la práctica, tanto así, pues en realidad sí ayuda. El categorizado es subjetivo, el categorizado no le ayuda al productor, netamente es para el acopio y pueda facilitar el clasificado, puesto que la maestra puede e inclusive jalar para una u otra categoría, el cual no es en lo mismo en el clasificado. El clasificado es más objetivo y que pues permite en realidad pues tratar los lotes de calidad por rendimiento. El momento en el que los productores logren comercializar clasificado, recién podrán medir sus lotes de fibra según rendimiento de lote, según rendimiento de su átomo. El categorizado no nos va a dar el mismo resultado, puesto que hay muchas variables, hasta la forma de embellonado en el que le va a generar, es otra variable en el que va eh, a una fibra que ha podido ser fácilmente un fina, la maestra puede pasarlo a semifina por el mismo hecho de que es netamente criterio, más no lleva, y el otro es complemento, ¿no? Entonces, pero sí en el tema de clasificado ya es más objetivo. Consideremos de que el baby de una extra fina no es lo mismo, según rangos, al baby de una semifina. Entonces, puesto que estamos hablando de rangos, 20.1 a 23 micras en este rango, entonces van a ser babies distintos, el cual pues ya nos genera ya es un tema de manejo netamente de clasificados, ¿no? Eh, Eso más que todo. Muchas Sobre... gracias, Rido. Bueno, la reflexión creo que comparto todo lo que has comentado, porque básicamente nuestra norma técnica necesita sus ajustes, lo había mencionado. Nuestra norma técnica debería reflejar la realidad de nuestro sector, ¿no? Es más, todavía no tenemos ni que conozca un centro de acopio que esté comercializando como fibra clasificada. Hubo experiencias, sí. Es más, Palpata, tú que estuviste un tiempo ahí, se hacía este proceso, ¿no? Pero pienso que debemos empezar a desarrollar ese mercado de empezar a vender por fibra clasificada. Y ahí tienes mucha razón de la subjetividad de la categorización y la objetividad de la clasificación. Y eso implica que podamos incorporar tecnología. Los centros de acopios tendrían que tener una tecnología que hoy es accesible para poder hacer las mediciones de los lotes referente a micraje, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, lamentablemente, voy a decirlo así,
A muchos nos gustaría empezar con una planta de procesamiento industrial que me procese al día, no sé, 1 tonelada de fibra, ¿no? Pero eso es mucha inversión, ¿no? Entonces, creo que las mini plantas de procesamiento eh, semi-industriales podría ser una alternativa para copar mercados, nichos de mercado que están creciendo, en este caso referente a hilo artesanal, pero de buena calidad y bien hecho, bajo un sistema de titulación, un sistema de estandarización adecuado internacional que te permita comercializar. Hay experiencias en Cusco, hay organizaciones que están vendiendo a Dinamarca, a Canadá y también en Puno. Incluso hay empresas grandes que quieren grandes lotes de hilo artesanal. Sin embargo, no tenemos la capacidad de respuesta para esos grandes lotes. Por ejemplo, yo tuve un contacto en Estados Unidos, la empresa Indigenous Design me pedía 3.000 kilos mensuales de hilo artesanal. Entonces, imposible proveer porque no tenemos el recurso humano capacitado, el equipamiento que nos permita responder a esa demanda. Tal vez en este contexto actual sí va a ser posible con los equipamientos que se están implementando o se han implementado ya en Corani con esta planta marca Ramela. Tenemos ahí una carga de 7 kilos por hora, ¿no? Que es pequeña todavía, pero ya se tiene, ¿no? Respecto a la humedad, el tema de almacenamiento. Fíjate que yo almacené fibra de alpaca en fardos, de yute, por 4 meses. Y bueno, en mi caso no sucedió que la humedad entrara, porque yo puse una tarima encima. Lo que más bien es que el efecto del medio donde se almacenó hizo que perdiera peso. Y más o menos perdió un peso alrededor de 8 a 10% de su peso, del fardo. Entonces, debido a la temporalidad, porque era junio, julio, agosto, ¿no? Que donde son meses secos, ¿no? Hay mayor humedad relativa en el ambiente, ¿no? Entonces, todos los aspectos yo creo que son muy interesantes lo que has planteado, que tenemos que hacer ajustes. Sí, la idea justamente de esta segunda presentación, en lo formal tenemos la norma técnica aprobada, muy bien. En lo segundo, es que necesitamos que nuestra norma refleje la realidad del sector, que le permita mejorar sus ingresos a partir de la conversión de calidad de fibra, ¿no? Y que esto se pueda articular a un centro de transformación y que pague por el clasificado y que los productores continúen su mejora, que hagan la mejora genética en función a ciertas variables de selección que les permita mejorar la calidad de los animales para responder a los transformadores y al mercado, ¿no? Más o menos esa sería la idea, o sea, plantear. Y esto, permítame decirlo, es un inicio para un amplio debate. Podríamos tener horas discutiendo de poder analizar y poder plantear las ideas, ¿no? Bueno, no sé, ahí pues, y seguro Rildo, en un momento podremos conversar, no sé, no sé qué, cuándo, pero sí me gustaría tener una conversación porque hay muchas personas como tú, como Calmex también, que conocen bastante este tema y podríamos discutir y empezar a proponer ideas, ¿no? Es la idea. Gracias. Sí, sí, me despido con esta intervención, ¿no? Gracias. Gustoso, doctor Oscar, de poder seguir tanto que viene la institución también se viene más involucrarnos en estos temas, de poder aportar desde donde hayamos podido trabajar. La planta por el cual hemos participado por 5 años, hasta donde pude acompañar como administrador de mi entidad. Y también, ¿no? Hay ahí bastantes puntos a poder seguir trabajando en temas clasificados. Lo mismo que mencionaba el doctor Paul Olmer respecto a los rendimientos por lote, tiene mucho que ver. El tema de lotes, y ahí viene su congruencia o su afinidad con el clasificado. No va a ser lo mismo clasificar un extrafino con un grueso, que pueda asegurar que tuvimos calidades gruesas que no son rentables clasificar. Entonces, ahí iba, ¿no? De que hay un límite
de punto de equilibrio, desde qué calidad podemos clasificar y qué rendimiento. En la práctica no he encontrado rendimientos en 90%, no puede llegar a 76% de calidades superiores, al menos que alguien me puede decir que yo sí he encontrado 90% de calidad de rendimiento en calidades superiores. Pero pues tenemos ahí bastante que por eso trabajando. El productor va a ver la importancia de su mejoramiento el día que clasifique y pueda ver su rendimiento de su lote. Entonces, y ahí recién va a poder ver su trabajo objetivo y año a año cuánto representa, en qué calidades viene mejorando el rendimiento y en qué calidades. Mientras tanto, pues ahí casi se interesa. Gracias. Se escucha entrecortado, ingeniero. El señor Linger Alfonso. Sí, doctor. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Me permite, doctor, poder participar? Adelante, por favor. Doctor, en primer lugar, agradecerle por su exposición. Doctor, efectivamente, lo que manifiestas en el campo se vive otra realidad, ¿no? Porque muchos productores no se dedican al tema de la mejora genética, no llevan registros de producción y reproducción. Básicamente es por el precio de la fibra, ¿no? Si a todos los productores, tanto los que trabajan y los que no también, siguen vendiendo al mismo precio la fibra. Es por eso que de repente se tiene que, bueno, involucrar las instituciones para poder regular precios, ¿no? Y pagar en función al trabajo que vienen realizando, ¿no? Eso es por una parte. Y otro, doctor, sí, efectivamente, esto de lo que son las plantas, las mini plantas de transformación, sería una fortaleza para el campo, ¿no? Porque en realidad el campo vive básicamente de esta producción, ¿no? Básicamente de esta producción. Y al no darle, digamos, un valor agregado a la fibra, siempre el productor va a estar así como un productor que, bueno, con su economía muy bajo, ¿no? No se va a superar. Siempre en las estancias o en los fundos, en los rebaños, van a seguir viviendo en esas condiciones muy precarias, muy precarias. Yo, bueno, he visitado a muchos lugares donde las condiciones de vida no es bonito vivir ahí, ¿no? Por ejemplo, un joven con las condiciones que tiene en la ciudad no puede ir a vivir a una estancia. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. Pero ¿por qué no hay condiciones? Porque básicamente el precio tanto de la fibra, pues, es mínima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer, digamos, las instituciones involucradas para este tema? Es un poco fortalecer en el tema de la organización, equipamiento, como manifiesta lo que es equipamiento tecnológico con las pequeñas mini plantas. Si no se realiza, digamos, la transformación de la fibra, ya sea una buena fibra o una fibra de mala calidad, los productores siempre van a estar ahí, abajo. Solamente van a seguir enriqueciendo a las grandes empresas, a los intermediarios, y siempre los productores van a mantenerse así con sus condiciones económicas bajas. Entonces, tanto el Estado y las instituciones involucradas se debe de incidir en lo que es en el equipamiento tecnológico, en implantar proyectos, programas, digamos, que puedan hacer proyectos con pequeñas mini plantas de transformación, darle el valor agregado, como usted manifiesta. Hay mercados donde sí podrían pagar por la fibra, ¿no? Pero necesitamos que tanto el Estado, tanto las instituciones se involucren en el tema de la transformación conjuntamente con los productores, porque si no, si bien es cierto, quienes se enriquecen solamente son los intermediarios y las grandes empresas y los productores, el que trabaja y el que no trabaja siempre va a estar ahí. Es eso, doctor. Muchas gracias por haberme permitido. Muchas gracias, señor Linger Alfonso. Efectivamente, bueno, creo que en nuestra región
tenemos instituciones, el gobierno regional con el proyecto Alpacas, Agrorural con el proyecto de incremento de valor genético, que están dando la oportunidad, ¿no? Son proyectos que están iniciando y dan la oportunidad para iniciar estos procesos. Sí, requerimos empezar a trabajar de manera más formal un proceso de mejoramiento genético en función al mercado, que nos permite identificar qué es lo que está queriendo el mercado y orientar ahí, ¿no? Lo que vamos a mejorar. Y un segundo tema, bueno, es sí, efectivamente fortalecer la organización, pero una organización con la perspectiva empresarial de emprender, de poder hacer algo ya diferente, o sea, formar, fortalecer, desarrollar la organización en función al emprendimiento, a la gestión empresarial, y ahí tenemos una fortaleza muy grande, que están jóvenes que ya se han preparado, que te están teniendo otra visión, y a esos habría que empezar a abrirles las puertas y oportunidades para poder gestionar esto, ¿no? Y el tema de mini plantas de procesamiento de transformación de fibra. Eso es, yo pienso que es sumamente importante esto, porque ayudaría mucho a crear ese mercado que comparto con Rildo. O sea, no hay un mercado donde se comercialice fibra clasificada, ¿no? Entonces, empezar a abrir ese mercado con los transformadores, empezar a abrir ese mercado de comercialización de reproductores registrados que nos garanticen que las crías van a tener ciertas características genéticas expresadas en su fenotipo, ¿no? Y eso es muy importante porque tenemos que aprender a dar valor agregado a la fibra de alpaca, implementar el tema de hilado, el fieltro y las diferentes técnicas que existen para poder crear un producto de fibra de alpaca. Les diré que hay una inmensidad de productos que se pueden hacer con fibra de alpaca. Entonces, ahí queda uno, que las instituciones, actualmente las instituciones que tienen a través de su proyecto están impulsando eso, lo cual es muy importante, pero también de ahí poner parte la organización del criador, que pueda tener una visión diferente de producir fibra, pero de calidad, ¿no? Entonces ahí es una falla también ahí, porque necesitamos que nuestros criadores estén capacitados, necesitamos un recurso humano calificado, capaz de producir un producto de calidad y competitivo en el mercado y a buen precio. El compañero Edgar. Adelante, Edgar. Doctor Oscar, buenas tardes. ¿Cómo Igualmente a estás? todos Un los gusto. presentes de la sala. Sí, en efecto, doctor Oscar, hemos hablado mucho, creo, en estos tiempos, bastante de este tema de transformación y comercialización. Lo que ya necesitamos es ya encaminar estos proyectos. Si bien es cierto, existen proyectos en todas las regiones, lo que tenemos que ir es aterrizando ya con hechos. Estamos hablando mucho. Yo sé cuánto tiempo estamos como organización. Entonces, lo que tenemos que hacer que instituciones como Agro Rural, no sé, ahora la Dirección General de Desarrollo Ganadero, Agrobanco, ya tenemos que ir ya ejecutando lo que hemos hablado bastante. Concuerdo contigo, Oscar, cuando dices que nos falta organización. Es verdad. Las organizaciones han estado muy débiles a razón de que no tienen una visión los dirigentes de paso que existen, ¿no? Para nosotros es importante en Pitumarca, por ejemplo, recuperar la confianza del gremio, de los alpaqueros y alpaqueras hacia el dirigente. Entonces, es así que hemos hecho nuestro acopio. El año pasado hemos logrado acopiar más de 600 quintales, y esto vendría a ser, por ejemplo, solamente la tercera parte de la producción de Pitumarca. Entonces, pero ahora, ¿por qué hemos hecho este acopio al barrer? Es solamente para recuperar la confianza. Ahora, nuestro siguiente paso tiene que ser ya hacer el tema de categorizado y el clasificado. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos los créditos que tienen que ya salir de lo que es el agrobanco, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, ya, yo voy a copiar, le voy a decir, vamos a hacer clasificado, pero el criador alpaquero quiere su plata en el momento. Entonces, si el banco entra allí, pagamos en el momento y luego tenemos la fibra en stock, mandamos
todo el proceso de maquila, y nosotros estamos dispuestos a llegar hasta tops, hilos, como criadores, ¿no? Hablo exactamente de Pitumarca. Entonces, también ahí tiene que, un componente importante es la capacitación de maestras, ¿no? Carecemos de maestras, hay contables maestras, o sea, conocidos que están ahorita para poder trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, me queda agradecer a la actividad de hoy día, y siempre vamos a pensar nosotros en el valor agregado, la transformación y la comercialización. Yo estoy seguro, si nosotros nos capacitamos y tenemos mayor conocimiento de que hemos estado regalando hace poquito se ha hablado del 200 años del bicentenario, pero ¿qué hemos hecho? Solo hemos hecho engordar a los compadres, a los comerciantes, que hasta ahora todavía se resiste el alpaquero en hacer los acopios, porque el compadre pues les da pasaje gratis, les da sus gaseosas, sus galletas, y con eso siempre nos han querido engatusar, se podría decir, para que nosotros no podamos pensar en grupo, en volúmenes, en el acopio y transformación y la comercialización a través de instituciones que están ligadas al sector, ¿no? Eso es lo que podría opinar. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgar. Sí, efectivamente, uno de los aspectos fundamentales es el crédito para acopio. Si bien en años anteriores hubo experiencias, ¿no?, de acopio donde criadores entregaron su fibra y esperaron meses a que se les pagara, creo que esa confianza del criador se ha roto, se ha perdido, ¿no? Bueno, y esa es culpa nuestra, ¿no?, por no responder a las expectativas de los criadores en este caso, ¿no? Sucedió eso, y por tal razón ahora no quieren dar su fibra, sino pago inmediato o contraentrega el pago, ¿no?, rápido. Entonces, creo que este aspecto es fundamental, el tema de crédito. Entonces, ahí hay posibilidades con Agrobanco, incluso desde el Ministerio de Agricultura hay una posibilidad de financiamiento para sistemas de acopio. Y justamente creo el ingeniero Luis Vargas ha levantado la mano, quiero pasarle ahí que nos comente un poco de crédito. Adelante, dije. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Saludando a todos los participantes en esta sala. He estado escuchando muy atentamente. Estoy en Huancavelica, acabo de regresar de una comunidad, de un distrito alpaquero de la provincia de Castrovirreyna. Estoy regresando ya. Me interesó mucho el tema, por eso que he ingresado para poder compartir, para poder escuchar y un poco compartir opiniones. Bueno, en principio, felicitarte, Oscar, por la exposición. Y segundo, un poco atender algunas inquietudes que lo han mencionado. Ya este tema de créditos está a disposición. Solamente es comunicarse tal vez a la Dirección General de Desarrollo Ganadero, o comunicarse con mi persona para darles alguna información al respecto de este tema de créditos. Ya el programa está ya aprobado inclusive por Agrobanco. Se está contratando profesionales que van a estar ayudando a nivel de campo. Justamente estoy al lado de ellos con uno que va a estar trabajando en la zona de Huancavelica, Junín y Pasto. Otros están por la zona sur. Entonces, en resumen, esta inquietud que está señalando Edgar, él también ya tiene conocimiento, con él estamos coordinando este tema también. Entiendo de que sí, soy sincero en decir que ha salido un poco tarde, pero preparémonos en todo caso para la campaña grande, ¿no? Entonces, aprovechemos a partir de ahora. Lo que quisiera aprovechar este momento es un poco compartir una pequeña preocupación, ojalá que sea pequeña, y es relacionado al proyecto de mejoramiento genético. Y lo digo así porque he sido uno de los promotores para que logremos tener ya lo más pronto posible el Programa Nacional de Apoyo al Mejoramiento Genético. Y un poco para informarles a todos,
el año 2018, con un evento, con un seminario internacional que lo realizamos en Arequipa, las conclusiones fue eso, ¿no? Que tenemos que sacar adelante el Programa Nacional de Apoyo al Mejoramiento Genético, y la única forma era justamente a través de este proyecto. O sea, la esencia de este proyecto tiene una finalidad única, por eso digo que no es un proyecto como otros, sino este es un proyecto que va encaminado, va orientado a a lograr el Programa Nacional de Apoyo al Mejoramiento Genético. Entonces, mi preocupación está que esto se entienda de esa manera, ahora que lo va a conducir, lo va a dirigir a Rural este proyecto. Quisiéramos que por favor no perdamos esta esencia, y ojalá que en el tiempo que nos queda, porque ya tiene 1 año y medio de ejecución aproximadamente este proyecto, pueda cumplir ese encargo que se dio el año 2018, y por eso que nuestra preocupación era de cómo tener un financiamiento para lograr ese propósito. Y por eso que salió este proyecto, y este proyecto va encaminado a tener ese Programa Nacional de Apoyo al Mejoramiento Genético. He escuchado varios opiniones o temas relacionados a lo que es valor genético, qué sé yo, así de manera rápida en esta charla. Justamente eso tiene que estar pues dentro de este programa, porque tenemos que mostrar una imagen así como lo desarrolla Australia, Estados Unidos, donde para comprar un reproductor no es asegurado el hecho de irme a una feria y mirar un animal y pensar que ese animal, al comprar ese animal, me va a asegurar un mejoramiento genético. Necesitamos información, necesitamos reunir más información, más datos, y para eso es importante los registros, ya lo han señalado. Necesitamos hacer evaluaciones de control del aspecto productivo, evaluaciones genéticas, inclusive estamos pensando, qué sé yo, la idea es, el propósito es asegurar animales de calidad para que en siguientes pasos, cuando uno quiere o desea comprar reproductores, pueda comprar reproductores, pero con seguridad en base a la información que se va reuniendo. Ese es un poco el comentario que los hago con la mejor intención, y ojalá que a través de Rural tengamos ese cumplimiento de esa finalidad para lo cual nos fue encomendado el año 2018, y que tengamos muy pronto ya este Programa Nacional de Apoyo al Mejoramiento Genético. Solamente eso, Oscar, agradecer a todos y bienvenidos a seguir trabajando por el sector. Gracias. Claro, muchas gracias. Ahí está el compañero Ronald. Le damos el espacio. Adelante. Sí, adelante, Ronald. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bien, ante todo, buenas noches, con todos los presentes en la plataforma. En primera instancia, felicitar a los organizadores y asimismo a ti, doctor Oscar, por compartir tu experiencia, ya que es para mí grato escucharte, ¿no? Ya sea, ¿no?, de manera como nos has mostrado un panorama de cómo se comporta el mercado, ¿no? En realidad creo que se resume en que si no le damos el valor agregado a la fibra, prácticamente seguimos trabajando para la industria que opera a nivel nacional. No estamos avanzando, ¿no? Yo resumo en eso, y eso significa que bueno, si no hay nadie que nos reconozca, prácticamente estamos haciendo el esfuerzo tantos años ya mencionados por gusto.
en otras palabras, ¿no? A lo mencionado por el ingeniero Luis, ¿no? Me da gusto escucharlo, que efectivamente ya se plasma el tema de créditos, y sería importante a lo que mencionas, Oscar, que estos créditos también se puedan acomodar a la operatividad de estas mini plantas, ¿no? Dando valor agregado. Daría un soporte a ciertas organizaciones que ya tienen intenciones de dar valor agregado a su producto, o a ciertos empresarios, productores que tienen ya, digamos, calidad de fibra y cantidad de animales, que eso, digamos, dándole valor agregado, podrían ellos dar un salto, ¿no? Como que pueden, digamos, concretar un mercado, un nicho de mercado a donde depositar su producción, toda vez que hasta el momento fibra que se obtiene de los mejores animales no tiene un precio diferenciado, es muy similar. Y peor si hablamos con la industria, no reconoce, ¿no? Y la norma técnica creo que está hecho para la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente, si digamos, usted, doctor Oscar, no nos mostrara, digamos, un panorama de cómo se comporta en el mercado las fibras de calidad y cómo es que el mercado exige, busca lo que hay en el Perú y lo que no hay en otros sitios, seguimos cegándonos, y creo que muchos vamos a seguir trabajando para la industria. Yo hablo, digamos, como productor, como parte también de haber hecho una experiencia de darle valor agregado, y hoy diría yo es exitoso para un grupo de 12 mujeres que trabajan a diario y que tienen un ingreso promedio de 850 soles mensuales, y creo que eso da soporte para que otros grupos que tienen mejores oportunidades. ¿Por qué digo mejores oportunidades? Porque pueden estar en Puno, en Pasco, en Junín, y donde hay animales con muy buena fibra, se puede conseguir muy buen producto, y para un muy buen producto existe un mercado que te paga el costo que, digamos, demanda, no solo el costo de producción, sino la utilidad propiamente dicha. Y creo que con ello estaríamos reconociendo el esfuerzo que hacen muchos productores por mejorar la calidad genética de animales. Y si no damos valor agregado a la fibra, prácticamente, la pregunta es ¿para quién estamos trabajando? Muchas gracias, Oscar. Gracias, Ronald. Efectivamente, hay algo que una vez un productor me comentó, que una comunidad, seguimos siendo los pastores de la industria. Y en cierta medida tiene razón, ¿no? En su reflexión de él. Y es por eso que tenemos que empezar a articularnos. Y una forma de articulación que se puede dar es a partir de estos espacios. Por ejemplo, el compañero Edgar está haciendo acopio. Y en Cusco hay ya 4 mini plantas de procesamiento que van a requerir fibra, pero no tienen capital para la materia prima. Puede haber ese nexo. La idea es articular. Bueno, son estrategias que se manejan, que se puede consolidar en el tiempo, ¿no? Yo creo que los roles desde los productores, las instituciones, los profesionales está ahí, ¿no? Para poder plantear y empezar a trabajar en ese camino. Porque mercado hay. Lo que nos falta es obtener un producto intermedio final competitivo y de calidad. Y esas fibras de alta calidad que en estos últimos 15, 20 años hemos llegado a obtener animales con fibras de 16, 18 micras, se tendría que empezar a comercializar de manera diferenciada, ¿no? Y colocar su mercado, vender con productos ya intermedios o finales que nos permita generar ingresos para estos productores. Y ese es un incentivo muy grande, porque van a recibir un precio justo por su producto. Fibra. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ya estamos llegando a la parte final. No sé si hay alguien más que desee. Ingeniero Jorge, adelante. Doctor Oscar, felicitarlo primero por la brillante exposición, y bueno, al igual que a usted, al doctor Ronald y al ingeniero Luis Vargas, que también nos está acompañando en esta reunión, pues ver, ¿no? O cómo podemos seguir trabajando por mejorar la condición de nuestros hermanos alpaqueros,
Y pues este espacio de este Rediagro, comprometer al ingeniero Sara Quispe también para que podamos tener esta ventana y poder tener reunión con todos ustedes para que nos puedan seguir transmitiendo todo el bagaje de conocimientos que tienen y poder mantenernos de mejor forma organizados, ¿no? Entonces, doctor Oscar, doctor Ronald, pues este espacio está abierto y como conversábamos con usted, doctor Ronald, y pues podemos hacer las capacitaciones en forma virtual, en forma más permanente, de repente, para tener una mayor participación de los señores criadores y de los... Gracias, doctor Ron. Bueno, muchas gracias. No sé si hay para los conductores del... Creo que ahí terminamos o hay algún comentario o pregunta final ya para cerrar. Aló, Inge. Doctor, están levantando la mano. José Verdejo. José Gerardo, También adelante. quiere hablar Camex Ramos después. Muy amables, gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, adelante. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Primero mis disculpas porque he ingresado bastante tarde, pero definitivamente el tema es muy importante. Estamos nosotros hablando de mejoramiento genético, como alguien dijo, ya 15, 20 años. Tanto el sector público y privado están invirtiendo, llámese, ya millones de dólares en poder disminuir el diámetro de fibra. Pero nosotros al disminuir el diámetro de fibra, estamos disminuyendo el peso del bullón. Así es. Y por ende, estamos haciendo más pobres a los criadores. Entonces, ese es el objetivo del sector público en particular, empobrecer al alpaquero. Se está invirtiendo tantos millones de dólares para empobrecer al alpaquero. Yo me pregunto si es algo congruente, ¿no? Este tipo de reuniones que estamos teniendo el día de hoy, definitivamente lo venimos repitiendo infinidades de veces, ¿no? Porque es un problema actual. Pero a mí me sigue preocupando que sigamos hablando de mejoramiento genético. No digo que no sea importante, por supuesto que lo es, pero seguimos hablando de disminuir el diámetro de fibra y seguimos beneficiando a un sector poderoso y venimos perjudicando al productor. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay un mercado. Sí existe un mercado que demanda cantidad y calidad, cosa que nosotros no nos podemos cubrir por la mala organización, y voy a enfatizar en algunos casos pésima organización, ¿no? De algunos sectores no de todos los alpaqueros, no voy a generalizar, pero de algunos sectores que están realmente muy mal organizados. Si esto no lo vemos con una visión de empresarial, vamos a seguir hablando sobre este tema año tras año. Eso por otro lado. Me voy por otro lado. Las normas técnicas en relación a la fibra de alpaca están totalmente desactualizadas. Tenemos que actualizarlo a un mundo globalizado, por un lado, y por otro lado, nosotros tenemos que ver y preguntarnos cuáles son los precios internacionales o cómo se está pagando la fibra de alpaca por calidades en Australia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Según esa demanda, según ese mercado, nosotros tenemos que actualizar nuestras normas técnicas, que definitivamente, por lo que yo veo, están desactualizadas. Entonces, yo felicito, digamos, este grupo de profesionales que lo han expuesto, ¿no?, brillantemente, pero seguimos con el problema. Y para terminar, yo creo a corto tiempo, ¿qué podemos hacer a corto tiempo, no? Porque hablar de un programa de mejoramiento genético, etcétera, etcétera, nos va a tomar muchísimos años. Yo creo que a corto tiempo lo que deberíamos de hacer es, uno, organizarnos, dos, ofrecer cantidad y calidad, y en particular fibra clasificada. Fibra clasificada de acuerdo a la demanda internacional, porque ellos nos hablan fibra de 16 a 18 micrones, fibra de 18 a 20 micrones, fibra de 20, 21 a 22, cada 2 micrones tiene un precio específico, ¿no? E inclusive longitud de mecha, ¿no? Ustedes dirán si es que eso lo que se cae al suelo, cuando uno esquila, lo que se cae al suelo tiene precio. Por supuesto que tiene precio. Es en otros países
bueno, he tenido la oportunidad de estar en varios países y ver cómo es el manejo de alguna otra manera, tiene un precio, se barre y se pone en un saco específico y eso se vende para hacer alfombras y tiene un precio. ¿Cuánto vale lo que se cae al suelo? El kilo de lo que se cae, en el caso de Australia, por ejemplo, les pongo ese ejemplo. Todo lo que se va al suelo y lo recogemos con una escoba, China estaba pagando $5 australianos, en otras palabras, 15 soles aproximadamente, por kilo de eso que prácticamente no tiene casi nada de valor. Y tiene un objetivo, hacer alfombras o hacer otro tipo de artículos para lo cual hay demanda. Entonces yo creo que debemos ver el mercado, qué quiere el mercado, qué quiere Australia, qué quiere China, qué quiere Italia, qué quiere, qué está buscando, y tratar de nosotros de cubrir y satisfacer esas necesidades, porque somos la potencia mundial de alpacas. Nadie tiene más de 4 o 5 millones como nosotros lo tenemos, pero también nadie tiene la pobreza extrema que la tenemos a costa de la mala visión del Estado en particular, que invirtiendo tanto dinero sigue empobreciendo al alpaquero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor José Gerardo. Bueno, para contestar algunas preguntas. Efectivamente, a medida que vamos afinando más la fibra, el peso va disminuyendo, ¿no? Sin embargo, nuestros colegas genetistas sugieren y recomiendan que empezar a hacer la selección en base a conteo folicular, folículos primarios y secundarios en un milímetro cuadrado. Entonces, aquel que tiene mayor número de folículos que entre a selección, o sea, empezamos a ya colocar mayor presión de selección referente a densidad por folículos, el conteo. Y ahí la empresa Mascor está desarrollando un equipamiento que va a servir mucho. Bueno, el mercado, la cantidad y calidad, efectivamente, hay un mercado enorme. Nosotros, como sector de camélidos y productores de fibra fina, natural, es pequeñísimo comparado a la industria lanera. Somos el 0.5% de toda la industria de fibras finas. Entonces, incluso nuestro producto como fibra de alpaca todavía sigue siendo un producto exótico, se podría llamar, que tiene nichos de mercado de segmento poblacional de capacidad adquisitiva alto, ¿no? Entonces, ahí sí concuerdo contigo. La organización, desarrollar organización, pero con una visión empresarial en función al mercado. La norma técnica debe estar actualizada, efectivamente, tiene que estar actualizada, tal como lo mencionas. Existen vellones de 16 a 18 micras, de 18 a 20, incluso, bueno, en una evaluación yo encontré vellones alrededor de 14 micras, ¿no? Existe esa calidad. Y respecto a los precios internacionales, analizando también, yo también he viajado por varios países, ¿cómo comercializan? Por ejemplo, la comercialización en Inglaterra es $3 la onza, y una libra más o menos tiene alrededor de 16 onzas. Si multiplicamos los 16 por $3 es alrededor de 46, 48 dólares la libra a precio internacional. Entonces, ahí tenemos que organizarnos, empezar a generar un sistema que nos permita licitar, pero tener lotes cuantificados en base a una clasificación ajustada, porque necesitamos la actualización de la norma técnica, que esté en función a los productores, a su beneficio y también al mercado, qué es lo que quiere el mercado, ¿no? Manejar esos rangos, efectivamente. Y empezar a producir en función a la demanda. Y en el corto tiempo, ¿qué podemos hacer? No necesitamos tener, no sé, miles de lotes de fibra de alta calidad. En este momento tenemos fibra de calidad, tenemos fibra también de baja calidad, y tiene salidas. Las fibras gruesas, por ejemplo, se utilizan para alfombras, se utilizan para mantos que van de decoración, se utiliza para relleno, se utiliza para combinación, porque la fibra de alpaca tiene una característica muy importante, la suavidad. Así sea grueso, sigue siendo suave, y la combinan con otras fibras sintéticas que permiten obtener un producto de mejor calidad, ¿no? Entonces, eso, tenemos que empezar a trabajar con lo que tenemos. No esperar que tengamos alta cantidad de fibra fina. Tenemos, lo que tenemos ahora es empezar con nuestra organización, transformar y articular el mercado, desarrollar el mercado. Y al desarrollar ese mercado de fibra clasificada, el productor va a acceder a un precio más justo por su fibra, por la calidad que tiene, ¿no?
Bueno, muchas gracias. El compañero Calmex. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a los organizadores. Efectivamente, creo que como antesala ha servido para que varias cosas que iba a hablar, lo diga el hermano Jorge. El único país donde se categoriza la fibra es en el Perú. Así es. Y eso todos lo sabemos. Y nadie plantea que esa norma debe morir. Y debemos de entrar directamente a la clasificación. Porque si no, ¿cuántos años? Desde la época de CONAX estamos hablando de categorización. O sea, somos tan brutos, nosotros los profesionales, ¿eh? No estoy hablando del productor. Pues después vamos a pasar al asunto del productor. O sea, somos tan brutos los profesionales del campo que no asimilamos una clasificación. Y seguimos permitiendo que siga existiendo en el Perú una norma de categorización. Yo creo que ahí nos toca hacer una reflexión. Yo creo que bien lo enmarcó el ingeniero Luis Vargas, representante de DGDG. Claro, efectivamente, en el 2018 nos reunimos en Arequipa y hicimos unos lineamientos de mejoramiento genético que en todos los cursos, que en todos los eventos que desarrolla el Ministerio de Agricultura y sus dependencias deben tener, porque ahí se han construido lineamientos y esos lineamientos deben servir pues, para una mejora genética. Y yo creo que, por ejemplo, ahí el ingeniero Luis Vargas no ha dicho bien claro, es cómo es posible que este proyecto de mejoramiento genético, el centralismo limeño lo ha transferido a agro-rural, porque no cabría en ninguna cabeza del mundo que una entidad que no tiene las competencias lo esté ejecutando este proyecto. Eso yo creo que ha querido decir el ingeniero Luis Vargas. Bueno, como él es funcionario y también muchos de nosotros hemos sido funcionarios, quizás no tenemos las agallas para decirlo, ¿no? Hablando de productor, mucho nos metemos a la cabeza el temor de que la industria es malo. Ya lo dijo José. En el Perú, la industria hace lo que quiere porque nosotros somos débiles. No es tanto porque ellos quisieran ser así. Yo no pensaría, ¿no? A no ser que sean antiperuanos, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que cerramos el circuito de producción? Porque, ojo, quieras o no quieras, tienes que trabajar para la industria. Obviamente, por ejemplo, digo que el solo hecho de que el Estado peruano haya transferido este proyecto de mejora genética a agro-rural, tendrá la capacidad instalada, habrá profesionales del subsector de camélidos sudamericanos trabajando en agro-rural, habrá. Sería bueno evaluar, por ejemplo, quiénes están a cargo ahora de este proyecto, en la cual hemos sido partes. Eso creo que el ingeniero Luis Vargas ha querido manifestar, ¿no? Y él está de cerca. Y entonces tiene que haber un análisis bien crítico. No es posible que gente que nunca ha estado ligado al subsector de camelos sudamericanos estén dirigiendo un programa de mejoramiento genético. Entonces, desde ahí, ¿quién está cometiendo el error? ¿Quién? ¿Los productores? Como dijo José Bermejo, ¿cómo es que el Estado peruano se permite gastar tantos millones de soles y gente que no esté ligado al subsector se esté teniendo el atrevimiento de hablarnos de mejoramiento genético y de hablarnos de una cuestión que es delicada, la producción de alpacas? ¿Correcto? Entonces nos tiene que llamar la atención eso.
Y sí, verdaderamente, con este proyecto, en vez de acercarnos como Estado peruano, en vez de acercarnos al productor alpaquero, nos estamos retirando, porque hay gente tan desubicada que no sabe ni qué cosa va a hacer, ¿no? Ni para qué está hecho. Y entonces, estos lineamientos que el ingeniero Luis Vargas lo sabe y que es como una directiva nacional, eso tiene que hacerse realidad. Y entonces tendremos profesionales, obviamente, los que estamos metidos en el mundo alpaquero, somos contaditos, ¿no? O nos conocemos mucho, pero nos conocemos. Y yo veo ahí que, por ejemplo, en el trato ahora de las mini plantas, ¿qué cosa está pasando? Este proyecto, nosotros nos hemos reunido en Lima y hemos dicho que este proyecto tiene que cerrar el circuito, pero no para empobrecerte a la gente, no para darle ruecas, no para darle ollas y cocinas donde las madres van a lavar su fibra, no. Entonces estamos buscando el empobrecimiento de la gente. Esas plantas, esas mini plantas, las 20 mini plantas que está planteado, por ejemplo, no tienen dónde van a instalarse. Entonces vamos a buscar una choza, disculpando la frase, porque no hay la infraestructura o la capacidad instalada para hacer un centro de acopio, por ejemplo. Porque solamente este proyecto está comprendido para que se pueda instalar solamente las plantas. Estas mini plantas, el proyecto ahí, el ingeniero Luis Vargas quizás me ayude, para las 20 mini plantas, los millones de soles que está planteado, no iguala ni a lo hecho por la Universidad de Huancavelica, me parece, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Plasco están planteando 4 plantas. No se va a invertir ni un millón. Eso quiere decir, nosotros estamos diciendo bien claro, ya como productores, que ese sirve para comprar ruecas, sirve para comprar ollas, sirve para comprar cocinas, para calentar el agua y jugar a la mini plantitas. Entonces, eso está completamente muy mal. Entonces, aquí tenemos que hacer también, ponernos a parar la oreja un poco y decir que estas mini plantas sí verdaderamente tengan sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las intervenciones y solamente precisarles que el objetivo de este evento era un poco hablar sobre la norma técnica peruana para el tema de la fibra. Sé que por los comentarios se han ampliado ya a hablar un poco sobre el proyecto, que esperamos, vamos a tener que dar otro evento donde quizás ahí pudiéramos enfocarnos ya sobre los avances de este proyecto. No ha sido el propósito, sin embargo son válidos los comentarios, las intervenciones. Vamos a finalizar la grabación de esta charla y les agradecemos a todos su participación.